Vámonos financieros con este segundo video con relación a lo que yo concluyo son en realidad beneficios fiscales, llámenle ustedes beneficios en general o llámenle estímulos, llámenle también de otra forma subsidios, llámenle excepciones en este caso. Y con relación a este respecto, bueno, pues vamos a continuar con nuestros videos. Naturalmente nos quedamos hasta lo dispuesto por un artículo constitucional, describimos desde luego lo que es una remuneración adecuada, naturalmente dimos los elementos, ¿verdad?, de lo que es remuneración o retribución respecto de toda percepción con relación a los propios servidores públicos, ¿verdad? Y describimos a todos los servidores públicos y a todos los entes públicos y algunos que se consideran, ¿verdad?, también en este caso entidades paraestatales con relación precisamente a la remuneración o retribución respecto de lo que se considera una percepción. Naturalmente, pues nos quedamos en la parte final con relación a los gastos de viaje, ¿verdad?, y a las actividades oficiales a ese respecto. Y bueno, pues continuamos con lo siguiente. Desde luego que si atendemos a lo que son los subsidios y las exenciones, EXENCIONES, desde luego exenciones de la Constitución, van a advertir que hay un artículo expreso de la propia Constitución y en cuanto escuchen pues van a saber de cuál hablamos, que nos establece que los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, a pesar, ¿verdad?, del error que existe ahí, los estancos que ya habíamos hablado, ¿verdad?, de esas detenciones con relación a cierta mercancía o esa inmovilización, ¿verdad?, las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. Entonces, ¿qué dijimos? Que queda prohibido. Lo que nos interesa a nosotros pues son que quedan prohibidas las exenciones de impuestos, ¿verdad? Desde luego todo esto pues en términos y condiciones que fijan las leyes, y el mismo tratamiento o el mismo trato, debería de decir, ¿verdad?, se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria. Entonces hay que tener, ¿verdad?, los que manejan y los temas de la industria de la energía, bueno, pues habrá que entender este aspecto y estos conceptos y estos principios constitucionales que no son de juego, por algo están ahí, y pues como buenos principios probablemente también sean límites. Al advertirse como reglas, pues de las reglas podemos sacar principios y de los principios emanar más reglas. Desde luego del análisis del 13º párrafo con relación al artículo que estamos manejando, van a advertir que se podrán otorgar subsidios. Pues es que subsidios es diferente, exenciones, ¿verdad? Sí, pues los subsidios a actividades prioritarias, entonces tienen que investigar, ¿verdad?, qué son las actividades prioritarias, que igual las comprende este mismo artículo constitucional, cuando estas actividades prioritarias sean generales, de carácter temporal y no afecten sustancialmente las finanzas de la nación. Entonces, si esas actividades prioritarias, ya dijimos, si son generales y son de carácter solamente temporal, ¿verdad?, o sea, por cierto tiempo determinado, y no afectan sustancialmente, y habrá que advertir, ¿verdad?, y desentrañar el concepto de lo que es sustancialmente las finanzas de la nación, pues sí van a poder recibir, y sí las autoridades, ¿verdad?, fiscales, y sí la ley, ¿verdad?, en este caso la de ingresos, que si es así es ley, ¿verdad?, no como el presupuesto, que para mí sí reúne todos los requisitos, pero para otros no, ¿verdad? Pero pues tenemos la del presupuesto y responsabilidad hacendaria, no se preocupen, y naturalmente sí se van a poder otorgar los subsidios, y recuerden que subsidio pues es totalmente diferente a exención, ¿verdad? Y ahorita vamos a dar los conceptos de una y otra. Desde luego, el Estado en estos casos pues va a vigilar su aplicación ¿de qué? Pues de los subsidios, ¿verdad? Y va a evaluar los resultados de esta ¿qué? Pues de los subsidios que se otorguen a estas actividades prioritarias en la medida que sean generales, de carácter temporal y que no afecten sustancialmente a las finanzas de la nación. Desde luego van a advertir que hay un título, ¿verdad?, que es el quinto, y en la propia Constitución pues regula ni más ni menos que sobre los estados de la federación, y en este caso ya nos añade, ¿verdad?, incorpora
y de la Ciudad de México. Naturalmente, pues esto fue reformado, su última reforma fue el 29 de enero del año 2016, y ahí van ustedes a advertir que en el artículo en concreto los estados pues van a adoptar para su régimen interior, su forma de gobierno, el republicano, que sea representativo, que sea democrático, laico y popular. Y entonces se asustan, ¿verdad? Ay, están utilizando populismo. Ay, por favor, lean la Constitución y no anden de chistosos, teniendo como base su división territorial y de su organización política y de su organización administrativa, el municipio libre, ¿verdad? Entonces la base de toda división territorial, la base de toda organización política, pues es el importantísimo municipio libre. Entonces ya saben de qué artículo estamos hablando, ¿verdad? Desde luego, pues siempre hay bases y esto se va a hacer conforme a estas bases. Si ustedes advierten la fracción correspondiente, pues van a ver que el municipio se va a administrar libremente en cuanto a su hacienda y naturalmente el cual se va a formar, ¿verdad? La hacienda se va a formar, porque pues, a veces no está muy bien la redacción, de los rendimientos de los bienes que le pertenezcan. ¿A quién? Pues al municipio, ¿verdad? Así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor. Entonces debimos de haber puesto en este artículo constitucional a la Ciudad de México, o lo debimos de haber puesto en otro artículo constitucional. Qué bueno que ya la comprenden, ¿verdad? Bueno, está bien. Adelante, son ustedes los legisladores y expertos en derecho constitucional. En todo caso, con relación a lo que estamos hablando de otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, en el caso del municipio, ¿verdad? En todo caso, las leyes federales se dice que no limitarán la facultad de los estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos A y C de este propio artículo. Desde luego, no van a conceder, o sea, ni concederán exenciones, no digan excepciones, no digan exenciones como si fuera con X y C, y no le quieran poner naturalmente, ¿verdad?, la S a este respecto. Bueno, pues entonces ya van a poder decir correctamente, ni concederán exenciones en relación con las mismas. Entonces está prohibido, ¿verdad? Así como lo establecía artículo diversa, que tiene que ver precisamente con la prohibición de los monopolios, y a este respecto, bueno, pues no van a conceder exenciones en relación con las mismas que, pues con las mismas formas en cómo se va a integrar que pues la hacienda, ¿verdad? ¿De qué? Pues de los municipios. A este respecto, las leyes estatales no establecerán exenciones, otra vez, y las leyes estatales no establecerán subsidios. Entonces están prohibidos, pero, y acuérdense que siempre hay una excepción, a favor, en este caso, de persona o institución alguna, respecto de dichas contribuciones. Entonces, cuando esté el concepto de persona, pues ya saben que son personas físicas y personas pues mal llamadas morales, ¿verdad? O personas que como unidades económicas, ¿verdad?, para los que manejan esos temas, o personas que jurídicas colectivas, ¿verdad? Entonces, en este caso, bueno, llámenle ustedes como quieran, naturalmente, o institución alguna. Instituciones, pues ya se refieren, ¿verdad?, a la institucionalidad. ¿A qué se estarán refiriendo? A personas diferentes a las físicas y a las morales, pues naturalmente a una institución. Ay, pues ya saqué la conclusión. Respecto de dichas contribuciones, entonces dan por hecho que las exenciones y que los subsidios, pues son ¿qué? Contribuciones. No, eso es lo que en un momento dado te podría exentar o ayudar, ¿verdad?, para cubrir tus contribuciones. Desde luego, las exenciones en este caso, y aquí es donde lo deben de conocer ustedes y advertir a nivel constitucional, porque dice, ¿verdad?, la propia Constitución que solo estarán exentos. Ay, exento, viene de ahí exención, entonces se exceptúa, ¿verdad? Quiere decir que está establecido, pero te exenta, ¿verdad? Y en el subsidio, pues te apoya, ¿verdad? Ah, pues ya le voy agarrando. Entonces, del pago de contribuciones, no lo dice la Constitución, los bienes del dominio público de la Federación. Entonces, estos no pagan, ¿qué? Pues contribuciones, ¿verdad? Estarán exentos los bienes del dominio público de las entidades federativas. Ah, yo sí sé que son entidades federativas. Ah, yo sí sé, ¿verdad?, cómo se divide políticamente la nación. Perfecto. O estarán exentos los bienes del dominio público, ¿de qué? Pues de los municipios, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues es importante
que se entienda esta parte para los efectos de poder avanzar. Salvo me salva, decían algunos, ¿verdad? Entonces, en este caso, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales. O sea que si ese bien del dominio público del municipio, o ese bien del dominio público de la entidad federativa, o ese bien del dominio público de la federación, lo está utilizando una entidad paraestatal, ya valió. Es decir, si va a pagar, ¿verdad? No va a quedar exento en este caso de esa parte, o no le van a poder subsidiar en ese sentido, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para el pago de sus contribuciones. Y a ese respecto ocurre lo mismo si particulares, bajo cualquier título, no importa el título que estén utilizando en un momento dado el bien público, ya sea para fines administrativos o propósitos distintos a los del objeto público. Y en ese sentido, pues ya bailaron, ¿verdad?, las calmadas con relación a las exenciones. ¿Exenciones de dónde viene? Pues de que quedan exentos, ¿verdad? ¿Están establecidas? Pues sí están establecidas, pero en ciertos casos se exentan. A ese respecto, naturalmente, lo que ustedes tienen que advertir, pues es que se va a hacer un análisis de artículo diverso, en donde por eso dijimos que porque comprendían en a la Ciudad de México cuando hay artículo expreso, y más que, pues digo, aquí el jefazo de gobierno, ¿verdad?, de alguna manera lo quiere identificar como Estado, olvidándose para qué sirve un distrito y por qué hay distritos y cuál es la naturaleza del distrito, pero dijo yo ya no quiero tener, en este caso, estatuto, quiero tener constitución, pero bueno, pues ahí le faltó asesoría, pero muy bien, cumplan sus caprichos, no sé para qué y no sé con qué fines, y a lo mejor pues pensó, ¿verdad?, que en términos de la ley fiscal que tiene que ver, ¿verdad?, a ese respecto le iban a bajar mayores recursos y no le iban a aplicar la de aquel señor de los ojos claros, grandote y medio gordón. Entonces, a ese respecto, hasta aquí me despido. Su amigo Alex Paz está a sus órdenes. PG Lawyers está para servirles. Naturalmente que me pongo a sus órdenes. Que tengan muy buena tarde.